El espectáculo dio comienzo ante la aclamación de los presentes. De pronto, apareció en escena, saliendo de detrás de una cortina, Pogo el payaso. La siniestra sonrisa pintada de rojo sobre su cara no fue obstáculo para que una multitud de niños se abalanzara para abrazarlo y querer hacerse fotografías con él. Era muy querido. Actuó en hospitales infantiles y eventos benéficos como Pogo el payaso, personaje que él había ideado. Sin embargo, se hizo conocido como el payaso asesino, debido a sus servicios públicos como payaso antes de descubrir sus crímenes. Su aberrante historia, en la que también abusó de su poder para coaccionar a sus empleados, es narrada en una serie documental de Netflix llamada Conversaciones con Asesinos, la cinta de John Wayne Gacy. La miniserie utiliza audios reales e inéditos del asesino, que confesó sus crímenes previos al juicio. El estadounidense abusó sexualmente y asesinó a 33 jóvenes en la década de 1970. John Wayne nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, en el estado de Illinois, en Estados Unidos. Tuvo una infancia complicada, vivió con sus padres y sus dos hermanas. Sin embargo, su padre, John Stanley, maquinista de 41 años, alcohólico, era un hombre dominante. Nieto de inmigrantes polacos, siempre lo golpeaba y humillaba delante de sus amigos de la escuela. Nada de lo que hacía lo complacía, y siempre lo llamaba mariquita, tonto y estúpido. Y en esos problemas caseros, su madre, Mary Elaine, de 33 años, apenas podía intermediar. En 1949, con apenas 7 años, se informó al padre de John que su hijo y otro niño habían sido sorprendidos en plenos tocamientos indebidos hacia otro menor. Su padre lo azotó cruelmente como castigo. Tras no poder aguantar más la situación en su hogar, a los 17 años se fue de casa para ser conserje en una funeraria de Las Vegas, donde se presume que practicó la necrofilia, principalmente con cuerpos de hombres, debido a la homosexualidad que estaba empezando a aflorar en él. Pero nunca se ha podido comprobar estas murmuraciones que apuntan a que tuvo sexo con algunos de los cadáveres. Luego de un tiempo, regresó a casa a tratar de continuar con sus estudios, tratando de hacer una vida normal. En 1960, a los 18 años, John Wayne se involucró en la política, trabajando como asistente del capitán de distrito para un candidato del Partido Demócrata en su vecindario. Luego se matriculó en Northwestern Business College. No le fue tan mal en esta etapa en solitario, hizo nuevas amistades y resaltó por ser un hombre simpático, aunque solía usar la mentira para impresionar a las personas que lo rodeaban. En ese sentido, después de pasar por el ejército, se inventó una trayectoria inexistente en base a la cual había estado peleando en Corea. Aún así, tuvo bastante éxito social y se convirtió en uno de los mejores empleados y vendedores de una empresa de ropa. Tratando de superar su dura infancia, John Wayne Gacy se comprometió en marzo de 1964 con Marilyn Myers, una compañera de trabajo, hija de un exitoso empresario, dueño de un restaurante de la cadena Kentucky Fried Chicken. Debido a sus problemas sexuales, apenas pudo mantener sexo con su esposa, y la única vez que pudo consumar una relación completa, engendró a su primera hija. Pero aquel matrimonio le sirvió para ponerse al frente del restaurante de su suegro, en el estado de Iowa. Durante ese tiempo, Pogo el payaso
como le decían en las fiestas y piñatas a las que asistía, se mostraba como un sujeto alegre, con una agenda copada de actividades sociales en su barrio. En el día, organizaba y participaba de eventos de beneficencia, y hasta iba a actividades del Partido Demócrata. Incluso, en una oportunidad, se tomó una foto con Rosalynn Carter, quien fue primera dama de los Estados Unidos entre los años 1977 y 1981. Pero en las noches, Gacy engañaba a niños y jóvenes para llevarlos a su casa y luego abusarlos, torturarlos y acabar con ellos, como recuerda una crónica del diario The New York Times de aquella época. Como gerente de una de las franquicias de aquel restaurante, estaba obligado a estar en contacto y a controlar a los empleados que trabajaban allí. Y parece que sus deseos sexuales se desataron con algunos de los muchachos que estuvieron en la planilla de la franquicia. El primer abuso lo cometió en su casa, estando su esposa dando a luz en el hospital. John había invitado a uno de sus empleados, Edward Lynch, a tomar algo en su vivienda. Una vez allí, comenzó a insinuarse, provocando que el muchacho se sintiera incómodo. Al notar el rechazo, John se abalanzó sobre él, con un cuchillo en la mano, pero en el último momento se contuvo y pidió disculpas, alegando que andaba algo estresado. Fue denunciado y en ese momento salieron a la luz otros delitos, como era el caso de un atraco a una empresa de maderas del municipio de Raymond. El juicio, iniciado en 1968, tuvo como resultado la condena por abusos y sodomía, y tuvo que enfrentarse a la pena de 10 años de cárcel. Como es lógico, cuando la historia llegó a oídos de su esposa, ella solicitó el divorcio. En prisión, comenzó a mostrar un comportamiento ejemplar, hasta el punto de que el resto de reclusos llegaran a pensar que su estancia allí era fruto de un error. John fue incluso cocinero y trabajó con bastante empeño. Este comportamiento dio como resultado la libertad condicional al año y medio. Tras sentirse libre, otra vez regresó a Chicago para empezar una nueva vida, ocultando sus antecedentes penales para evitar problemas. Sin embargo, su primer asesinato lo cometería al poco tiempo. Ocurrió el 27 de diciembre de 1971 contra Timothy McCoy. Como otras veces, nuestro protagonista había acudido a la estación de tren para entablar contacto con algunos de los homosexuales que acostumbraban a acudir a esta parte de la ciudad. Todo esto lo hacía a espaldas de su nueva esposa, Carol Hoff, su ex compañera de secundaria. Según su testimonio, llevó al chico a un motel y después de tener relaciones, ambos se durmieron. De madrugada, John se despertó y al notar a su acompañante sobre él con un cuchillo en la mano, contó que se lo quitó de encima de un empujón y al caer al suelo, le clavó el cuchillo llevándolo a la muerte. Seguramente la realidad fue otra y el muchacho fue asesinado cruelmente por John. Pero en todo caso, nuestro protagonista dijo que se excitó al ver la sangre emanando de su cuerpo. El cadáver lo transportó de madrugada a su vivienda y lo enterró en el sótano. En ese mismo sótano, donde terminarían muchas otras víctimas. Años más tarde, cometería el crimen que acabaría con su repudiable vida. No todos los planes podían salir tal y como lo planeaba, y este fue así. El 11 de diciembre de 1978, John se descuida y se pone en el punto de mira de la policía.
había concertado una cita con un joven de 15 años llamado Robert Piest. El muchacho necesitaba trabajo y le solicitó una entrevista, pero nunca más fue visto. Sus padres, cuando se dieron cuenta de que la tardanza del chico era excesiva, avisaron a la policía y rápidamente dieron con el detalle del empresario con el que se había citado. Cuando comprobaron el nombre de John Wayne en la base de datos, los agentes se quedaron pasmados al descubrir que tenía antecedentes por sodomía y abusos de adolescentes. Luego se supo que John había llevado a Robert a su casa con la excusa de estar en un sitio más tranquilo para charlar. Allí abusó de él y luego lo estranguló sobre la cama. Después lo dejó en el sótano con la idea de enterrarlo más tarde. Cuando el inspector Joseph Kosenczak golpeó en el número 8213 de la avenida West Somerdale, abrió aquel hombre obeso de aspecto amable, que no puso impedimentos en que los agentes pasaran. Ante el interrogatorio, aseguró que la cita con el chico terminó en pocos minutos y que no había vuelto a saber más de él. El inspector, al darse cuenta de que estaba ante un hombre con contactos de alto nivel, decidió no presionarlo demasiado y lo invitó a visitar la comisaría al día siguiente para declarar de manera oficial. Pero John Wayne no se presentó. Pidieron rápidamente una orden de registro y entraron en la casa de John, donde se confirmaron las peores sospechas. En las primeras estancias que pisaron, encontraron cuerdas, grilletes y lo que parecían ser manchas de sangre. El olor nauseabundo de los cadáveres enterrados llamó rápidamente la atención de los agentes. El rostro de John palideció de inmediato cuando la policía empezó a levantar las tablas que cubrían el suelo del sótano. Excavando en la tierra, empezaron a ver la luz fragmentos de cuerpos en descomposición. Hundido, el criminal confesó que había matado a más de 30 adolescentes. La mayoría había sido enterrada allí, en la casa, aunque otros se encontraban cerca del río y pudieron ser encontrados por medio de las indicaciones del propio asesino. El 12 de marzo de 1980, el jurado encontró culpable a John Wayne Gacy del asesinato de al menos 33 personas. El protagonista de esta crónica negra fue sentenciado a pena de muerte por inyección letal. Tras leer el veredicto, la sala se pronunció en aplausos. Durante 14 años, a la espera del ajusticiamiento, John se mantuvo preso en el corredor de la muerte en Illinois. El 10 de mayo de 1994, John Wayne Gacy fue ejecutado por medio de una inyección letal. Sus últimas palabras fueron: "Matarme no hará regresar a ninguna de las víctimas. El Estado me está asesinando. Nunca sabrán dónde están los otros. Bésenme el c". Después de su ejecución, el cerebro de Gacy fue extraído. Actualmente es propiedad de la doctora Helen Morrison, que entrevistó a John y a otros asesinos en serie en un intento por aislar los rasgos comunes en su personalidad. Los abogados de Gacy contrataron a un psiquiatra forense para examinar el cerebro de Gacy después de morir. Los resultados revelaron que no había anormalidades. El especialista afirmó que John no encajaba en ningún perfil psicológico propio de los asesinos en serie y que probablemente la razón de su actuación no se sabrá jamás.
Durante el juicio, la doctora Morrison apareció como testigo psiquiátrico y declaró que Gacy tenía la estructura emocional de un infante. Durante los 14 años que pasó en prisión, solía pintar con óleo. Sus temas favoritos eran los payasos. Dijo que usaba a su personaje de payaso como alter ego. Sus pinturas incluyen imágenes de Blancanieves y el asesino en serie Jeffrey Dahmer. Tiene otras pinturas de artistas. Una de sus obras más famosas es en la que aparece el cantante de punk Gigi Allen, quien solía visitar a Gacy en prisión y con quien mantenía correspondencia hasta que falleció el 28 de junio de 1993. Muchas de sus pinturas se vendieron en subastas después de su muerte. ¿Realmente estaríamos bien de la cabeza al comprar las pinturas de un asesino en serie? ¿Qué piensan ustedes? Los leo en los comentarios. Hasta aquí llegó el archivo de hoy. ¿Sabían ya de este caso? Cuéntenme qué les pareció. Si les gustó, dejen su me gusta y suscríbanse si aún no lo han hecho para potenciar el canal y así no se pierdan los próximos archivos ocultos.